niños aprendían a decir. Y esta primera palabra que usaban los bebitos desde sus primeros balbuceos, ya lograban poner juntas algunas de estas dos palabras. Es una palabra que está ligada al nombre de Dios que vamos a estudiar el día de hoy. Hemos terminado los nombres de Dios que aparecen en la Biblia, que tienen que ver con básicamente Elí, Elohim, ¿verdad? Adonai, y sobre todo el nombre Jehová, que quiere decir yo soy, con toda una serie de combinaciones que nos indican una característica de Dios. Dios nos da a conocer sus nombres porque son facetas características de Dios que Él quiere que nosotros experimentemos. Entonces, si se revela como Jehová proveedor, Él desea que tú le conozcas como aquel que provee todas tus necesidades. Jehová Rafa, tu sanador, Jehová tu estandarte, Jehová el que pelea tus batallas. Y todos los nombres de Dios no son nombres para nada más coleccionar. Todos los nombres que Dios revela son entregados y revelados en la Biblia para que tú y yo aprendamos a conocer a Dios en esa faceta, como nuestro pastor, como nuestro cuidador, el que me ve, el que es mi torre fuerte. Y este nombre, el que vamos a estudiar hoy, el próximo domingo, es uno de los nombres más especiales de toda la lista de nombres. Llevamos ahora hasta el día de hoy 18 nombres diferentes que encontramos en la Biblia y cada uno con un significado especial. Pero este nombre que vamos a ver el día de hoy en realidad puede ser uno de los nombres que o tiene todo el significado para ti y te cambia la vida, o lo puedo decir así, ni siquiera lo entiendes. Ni si te pasa por encima y ni idea de por qué Dios se revela en su palabra con este nombre. Le voy a invitar a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento. Va a notar que ya pasamos todos los nombres del Antiguo, ahora vamos al Nuevo Testamento y encontramos una de las formas en que Dios se manifiesta con el nombre al que me voy a referir ahora. Busca Marcos, si eres tan amable. En Marcos capítulo 14 encontramos una ocasión en la que Jesús estaba orando a Dios, estaba orando al Padre, y utiliza un término muy interesante que quiero mostrárselo en el capítulo 14 de Marcos. Y Jesús, cuando usa este nombre, de hecho solo aparece 3 veces en toda la Biblia como tal, completo el nombre, pero cuando lo usa nos da a conocer precisamente esta faceta, este aspecto del carácter de Dios, que como ya dije, te puede cambiar la vida y puede ser algo de lo más precioso y en lo que más te deleitas, o puede ser un nombre que pasa por arriba. ¿Dónde aparece ese nombre? En Marcos capítulo 14, Jesús está orando en uno de los momentos más difíciles de su vida. Sabe que lo van a matar, sabe que el pueblo entero se le ha vuelto en contra, sabe que sus discípulos lo van a abandonar, sabe lo terrible que va a ser la muerte. Y mientras está orando, en el capítulo 14, versículo 36, te voy a pedir que vayas en tu Biblia, Marcos 14, 36. Van a notar 2 palabras que no habíamos visto antes en toda la Biblia. Y dice en Marcos 14, 36, y decía, ¿ya vieron la palabra esa? Abba, con doble B, Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y este nombre, Abba, Padre, significa, viene del arameo Abba, y la otra palabra es pater en griego, que se traduce como padre, pero la palabra Abba, que de hecho se pronunciaba como Abba, como si la partiese en 2 sílabas y tomara Abba, y el niño la pronunciaba Abba. Esa palabrita era la primera palabra que muchos de los niños en aquella cultura aprendían a decir.
Entonces es muy sencillo pensar en un bebé y que el bebé, mientras empieza a balbucear y a hacer todos sus gestos, ¿verdad? Y gesticulaciones de lenguaje, de forma natural prácticamente sale la palabra Abba. Y la segunda palabra que aprendían era Ima. Abba significa querido padre, papito querido. Ima, querida madre o mamita querida. Y es sumamente interesante que en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente 3 veces aparece el término Abba Padre, refiriéndose a Dios. Son las únicas veces en que este término aparece. Marcos 14:36, no tiene que apuntarlos todos o buscarlos todos, pero si quiere tomar nota, aparece en Marcos 14:36, en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6. Ya llegaremos a estos pasajes, pero algo que es sumamente interesante entender es que esta palabra Abba Padre, era usada por los hebreos en su diario vivir. En esos días hablaban el arameo y estamos muy seguros, con mucha evidencia, que era la lengua que hablaba Jesús. Hablaba arameo, era el lenguaje de todos los días. Y la palabra se traduce como papito, querido padre, amado padre, papito lindo, padre querido, padre mío. Y da el sentido de una relación íntima, de una relación cercana, de respeto, pero también de confianza. Y lo interesante es que cuando nosotros revisamos nuestra Biblia, en ningún lado en el Antiguo Testamento nadie jamás había utilizado este término para referirse al Dios eterno. Se usaba para hablarle a papá, a los padres, y con mucho cariño y reverencia y respeto, un hijo llamaba a su padre Abba Padre, Abba, y desde bebito le llamaban de esa forma. Pero lo interesante es que el judío y el hebreo tenían un sentir de quién es Dios tan claro respecto a su santidad y respecto a su poder, que el judío común, cuando estaba hablando en lo común, tenían aquel mandamiento que decía que no tomarías el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando estaban en una conversación, imagínense a 2 señoras diciendo, bueno, gracias a Dios, ellos no usaban el nombre de Dios. Es tan santo y tan sagrado que buscaban términos para referirse a Dios sin decir su nombre, porque tenían miedo a pronunciarlo mal. Esa era la forma y el concepto que tenían. Y ellos no era como nosotros hoy, que cualquier cosa que pasa decimos ay Dios, ¿no? Usamos Dios para todo, ¿no? Cuando estamos enojados, usamos Dios. Cuando estamos contentos, usamos Dios. Si estamos impresionados, usamos Dios. La palabra Dios para nosotros ya ha venido a ser cualquier cosa. Hablamos hasta de la gente, ¿no? Ese es el Dios de los guitarristas, ¿verdad? Ese es el Dios. Ha oído un comentarista que anda Messi jugando y ha dicho, oído lo que dice? Oh, es Dios, y es Dios, ¿verdad? Y el otro, aquel que metió con la mano un gol, la mano de Dios. Y cómo se usa el término tan a la ligera que hemos perdido el concepto de quién es Dios. Pero lo interesante es que los hebreos, en el tiempo en que esto se escribe, hablaban y se referían a Dios, por ejemplo, como el Santísimo bendito sea. Y tenían que decir como toda la frase. Entonces te imaginas a dos mujeres hablando. Sí, fíjate, comadre, que tuve mi bebé la semana pasada, gracias al Altísimo bendito sea. Y decían esas frases y esas frases para no referirse a Dios y menos decir su nombre, porque qué tal si se equivocaban y lo pronunciaban mal. Entonces, para el judío, tomar el nombre de Dios en vano era muy serio. Sucede entonces que, como era visto como el Santo, el Altísimo, el Todopoderoso, y solamente, ¿verdad?, teníamos 4 letras para el nombre Yahweh, Yahvé, de ahí viene Jehová. Llega un hombre llamado Jesús de Nazaret, que cuando él ora y anda en esta tierra, se refiere a ese Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, santo, 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 como Padre. Es el primero que en el relato de la Biblia se refiere al Dios santo y altísimo como Padre. Y escuche esto: ningún judío
celoso de la Biblia, conocedor de la palabra de Dios, se hubiera atrevido a llamarle al creador de los cielos Padre? Porque ahí diríamos, bueno, ¿quién te crees? Él es Dios, Él es santo, santo, santo. ¿Tú quién te crees para decirle a Dios Padre? Y menos Abba Padre. ¿Qué tan cercano eres o quién te crees? Te diría cualquier persona en esta situación. Lo que estamos viendo entonces es que por primera vez, tú estás en Marcos, ¿verdad? Y en tu Biblia, mira, avanza por favor unos libros adelante y encuentra el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vemos cómo el Señor Jesús introduce este concepto. Es un concepto radical, nuevo, diferente, nunca antes predicado y enseñado, de Dios el Creador como Padre. Allí en Juan, en sus Biblias, observen por favor, en el capítulo número 1, nos dice, en el 11, capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es un concepto revolucionario. Salta al versículo 18. El 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque es el Dios invisible. Pero observa, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué ha hecho? ¿Qué dice allí? Él le ha dado a conocer. Y revisamos y cuando llegamos por ejemplo al capítulo número 2, encontramos claramente cómo el Señor entra al templo y azota las cuerdas ahí como unos látigos, porque cuando entra al templo de los judíos encuentra un montón de gente comerciando con cosas que se usaban para hacer los sacrificios. Entonces llegabas con tu familia, comprabas una palomita por ahí, un cordero para ofrecer el sacrificio a Dios. Pero eso ya se había hecho un mercado. Era una habladuría por ahí, un argüende, si me permite, un argüende, y dinero cambiándose por todos lados. Y algo muy particular es que no estaban siendo testimonio a las naciones. Entonces dice tu Biblia, ahí en mismo el Evangelio de Juan, observa tu versículo número 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. ¿Qué hizo? Estoy en 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, ¿qué dice en tu Biblia? Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Imagínate que yo llego a la Merced y agarro y les volteo a todo mundo. Eso, bueno, me pone una paliza para empezar, ¿cierto? Pero y eso es lo que hace Jesús. Llega con un látigo y pum, azota cuerdas, voltea las mesas, suelta a las palomitas, ¿verdad? Y a las ovejitas que había ahí. Se hace un barullo. Y cuando la gente dice, oye, ¿y este quién es? En tu versículo 16 observa lo que dice. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Ahora, ¿dónde estaban? En el templo. Y para el judío el templo es la casa de ¿quién? Es la casa de Dios. Dios habita allí en el arca, en ese tabernáculo que ahora está ya construido como un templo. Y viene este hombre enojado porque invadieron la casa de su padre, azota cuerdas y lo saca. Pero el concepto que quiero que me entiendas, para nosotros ya es súper familiar. Pero para un judío esto era inconcebible, que se habían metido a la casa de su padre. Vemos pues a Jesús hablando y refiriéndose al Dios creador y del Dios creador santo, santo, santo como Padre. Y es la primera vez que alguien hace esto, diciendo que el Dios eterno que ha creado el cielo y la tierra es su Padre. Y es tan serio lo que hace que encontramos mismo en el Evangelio de Juan que cuando lo matan y lo crucifican, lo acusan de que se hacía al igual a Dios al hacer de Dios su Padre. Decía, este hombre se cree Dios porque dice que Dios es su papá.
¿Qué pasaría, hermano, si entrase cualquiera de ustedes un domingo en la mañana a la Catedral Metropolitana, allí frente al Zócalo, y agarrara y llegara gritando: sálganse de la casa de mi papá? ¿Qué pensarían de usted? Pues algo peor, quizás. Esta es la casa de mi papá. Oye, pues entonces, ¿eres hijo del arzobispo? ¡Oh! ¿Eres hijo del cardenal? ¡Oh! No, si te estás refiriendo a que Dios es tu papá, yo preguntaría, y mucha gente preguntaría: oye, espérate, pues ¿quién te crees? Porque Dios es Dios y nadie le ha llamado a Dios Padre. Pero es interesante porque aquí le estoy mostrando en capítulo 2, verso 16 de Juan, que el Señor Jesús se refiere a Dios como Padre. Cualquiera de ustedes que haya leído el Evangelio de Juan va a encontrar que este concepto de que Dios es el Padre de Jesús se repite y se repite y se repite vez tras vez. Nada más en el Evangelio de Juan, Dios es referido por Jesús como Padre más de 150 veces. Esto es radical. Quiero que me entienda, es radical. Nadie jamás lo había hecho antes. Pero ¿cuál es la clave? La clave es que está implicando que este hombre Jesús tiene una relación tan cercana con ese Dios Santo que le puede decir: Abba, Padre. ¿Qué onda, papá? Padre querido, amado Padre, Padre mío. Y no es un concepto, como vuelvo a insistirle, que nadie haya utilizado jamás antes. Nadie se había referido a Dios en los términos. Hay unas referencias en el Antiguo Testamento por ahí, vagas, pero nadie como Jesús que llega y dice: vamos a hablar de Dios. Ah, ¿quieres hablar de mi Padre? Quiero haber hecho, ¿qué? Dios, es más, ni mencionamos su nombre. ¿Y tú dices que es tu papá? De hecho, cuando sus discípulos empiezan a entender estas cosas y empiezan a ver cómo Jesús se refiere a Dios, los discípulos le preguntan: oye, Jesús, ¿cómo podemos llegar a Dios? Ahí en Juan capítulo 14, abra su Biblia por favor y acompáñame allí. Quiero mostrarle algunas cosas. En Juan capítulo 14, los discípulos, al oír a Jesús referirse que regresaba al Padre, que del Padre había salido y venía y regresaba otra vez al Padre, cuando llegamos al 14, observe por favor lo que le dice Jesús a sus discípulos en el verso 4. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Está diciéndoles: voy a regresar a Dios, a la presencia de Dios, allá al lado del trono. Entonces Tomás en el verso 5 le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces viene este versículo fascinante en tu Biblia, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús lo que está diciendo es que así como Él tiene un acceso al Dios eterno como su papá, Él está ofreciendo ese acceso al Dios eterno como Padre, y dice que la única forma que una persona se puede dirigir al Dios eterno como Padre es a través de Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a ponerlo así. Es sencillamente como si tenemos a un Padre que es Dios, que es santo y perfecto, y el mundo, tú y yo, somos pecadores. No tenemos derecho a acercarnos a ese Dios y entrar en su presencia, y menos decirle Padre. ¿Qué pasaría si usted, hermana, hermano, está comiendo ahí en un restaurante y yo llego un día y no nos conocemos y yo digo: papá? La primera sorprendida sería su esposa, ¿no? A ver, saca tus pecados, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué derecho, si estuviese el señor Carlos Slim, ¿saben quién es? El dueño de Telmex y todo ello, y bajar en su camioneta, ¿quién de ustedes podría llegar y decir: Padre? Bueno, todos queremos, pero ¿quién tiene el derecho? ¿Quién de verdad tiene el derecho de llegar y llamarle Padre? Nadie más que sus hijos. Es lo mismo con Dios. Nadie puede y tiene el derecho de llamarle a Él Padre si no es por medio de Jesucristo.
Porque nadie lo puede hacer. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Si yo no me hago tu amigo y te tomo de la mano y te meto a la presencia del Padre, tú no puedes entrar. ¿Quién te crees? Y yo entiendo, hermano, este es un asunto que ha estado tan en el corazón de tanta gente por muchos años, donde dicen: ay, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos. No se peleen, porque todos somos hijos de Dios. Suena muy bonita la idea y es así como conciliadora y para tomarnos de la mano y cantar paz, ¿verdad? Paz en el mundo y paz en la tierra. Suena muy bonita, pero no es bíblica. No es bíblica. Si usted al día de hoy, mire, le digo una cosa. Al día de hoy, usted va a Polanco, aquí en la Ciudad de México, y se encuentra unos judíos. Los saluda. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alejandro, soy mexicano. Y tú, no, pues yo me llamo Benjamín, soy judío. Ah, ¿y tú a qué te dedicas o en qué crees? No, pues yo soy judío, creo en el Dios Altísimo. Si usted le dice: ah, en mi papá, muy probablemente el judío, ¡pum!, le suelta una bofetada o se ofende. ¿Quién te crees tú para decir que el Dios Altísimo, el creador de todo lo que vemos, es tu Padre? El punto es que lo que está diciendo Jesús aquí es que si tú, Jesús está diciendo, si tú te juntas conmigo, le puedes hablar a Dios como yo le hablo, porque es mi Padre. Si andas conmigo, Él también puede ser tu papá. Pero entendamos, aunque la gente quiera y se quiera atribuir cualquier persona por su dicho el título, el derecho de ser hijo de Dios, acabamos de leer en Juan capítulo 1 verso 12 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos, pero se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces aquí es donde viene lo impresionante que te quiero platicar. Nunca se habían referido a Dios como Padre. Viene Jesús y dice: ah, sí, están hablando de mi Padre. Están hablando de el Dios eterno, ¿verdad? Ah, sí, Él es mi Padre. Pero Jesús, esas obras que haces tú, ¿de dónde las sacas? Mi Padre es el que me indica lo que debo de hacer. Oye, pero los pastores, hay falsos maestros. Ah, no, yo soy el buen pastor y mi Padre me da unas ovejas en mi mano que no se pierden, ni nadie me las puede arrebatar, porque mi Padre me las dio y es mayor que yo y me cuida. Y está diciendo que Dios es su Padre. Y este hombre llamado Jesús, en una de las oraciones más profundas de su vida, cuando está en una crisis tremenda a punto de morir, ¿cómo le dice al Padre? Abba, Padre, querido Padre. Indica una cercanía de relación, algo tan cercano, porque mire, padre es un término que usamos para todos los padres, ¿verdad? Entonces les puedo decir: levante la mano los que son padres, y levanta la mano si usted ha tenido un hijo o está esperando un hijo, y levantamos la mano. Ese es un término, pero yo no podría nada más decirle a usted padre así a secas. Si usted fuera mi padre, le diría: papito, papito querido, mi papi. Y no sé, ¿cómo le dice usted a su papá? De cariño. Algunos apá, y eso es lo más cariñoso, ¿verdad? Pa. Algunos oye tú y otras cosas, ¿verdad? Y algunos hasta de nombre le llaman, ¿verdad? Como Bart le dice a su papá Homero, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero el punto es, viene Jesús y Él le habla al Padre con este término de cariño, de una relación profunda, pero también un respeto profundo. Y en su momento de mayor angustia, al Dios eterno, Él le dice: Abba, Padre, si es posible, tú puedes todas las cosas, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo llama Abba, Padre. Y nos dice en Juan capítulo 14 que si nosotros andamos con Él, podemos tener acceso al Padre. No solo Él nos viene a hablar de su Padre y contarnos lo bueno que es su Padre, sino ofrece, y entienda por favor esto. Si usted es la primera vez que viene, segunda, tercera, entienda esto. El Señor Jesús ofrece tomarte de la mano, y si tú confías en Él y le entregas tu vida, Él te toma y te lleva a la presencia del Padre y hace posible que ahora tú y yo le podamos llamar al Dios del universo Padre.
Esto es la noticia más impactante que viene en el Nuevo Testamento en la relación del hombre con Dios. Dejamos de ser esclavos y criaturas de Dios nada más para poder convertirnos en hijos de Dios y llamarle al creador del cielo y de la tierra, a Jehová de los ejércitos, llamarle Padre. Esa es una noticia fabulosa. Escucha lo que dice 2 Corintios 6:18. Él dice, hablándole al pueblo, solo escúchelo: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta relación que Jesús tenía, escucha bien, la relación que Jesús tenía, ahora la podemos tener nosotros con Dios, el Dios eterno, a través de Jesucristo. Ahora es posible. Deja por ahí Juan a un lado y busca en tu Biblia, muy importante, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Y ahí aparece, hermanos, un versículo que nos indica que hoy, después de que Jesús muere, es sepultado, resucita y asciende a la presencia de Dios, luego Él envía al Espíritu Santo. Ahora que esto ha sucedido, escuche bien, le es posible al hombre, a ti y a mí, a hombres y mujeres comunes, que no somos judíos, nos es posible tener una relación con el Dios eterno tan cercana que le podemos llamar Padre. Y no solo Padre, sino hasta decirle Abba Padre. ¿Dónde dice eso? En Romanos 8:15. Muy importante este versículo, Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué podemos clamar? Abba Padre. Esto, hermanos, entonces es posible a través de la relación personal que podemos tener con Dios por el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz. Es posible para ti, para mí el día de hoy, orar al Padre y hablar con Él de la misma manera que Jesús lo hizo, de la misma forma exactamente. Clamar, esta idea de clamar es una expresión simple, sencilla, que hace un hijo cuando llora y llama a su padre. El hijo puede tener un dolor, simplemente se siente solo y lo que hace es clamar. Sale naturalmente porque sabe que está el padre allí y puede ser que, mira, no entienda nada, pero entiende que si dice Abba, viene papá y lo ayuda. Esto entonces significa que tú y yo podemos ignorar un montón de cosas de la Biblia, un montón de cosas de nuestro cristianismo, pero la cosa más básica que tú nunca puedes ignorar es que Dios es tu Padre cuando tú te conviertes en un hijo de Dios. Entonces lo vamos a decir así con todas sus letras. Una de las evidencias más inequívocas de que tú has nacido de nuevo y te has convertido en hijo de Dios es que puedes no entender un montón de cosas, pero sabes y entiendes que ahora Dios es tu Padre. Y se lo puedes decir, puedes clamar a Él. Y ahí es donde tenemos que ser sumamente claros, porque muchas personas piensan que este asunto de ser un hijo de Dios es nada más una cuestión intelectual. Es un asunto de aceptar las doctrinas correctas o de levantar la mano. Pero la pregunta aquí real para hacernos es si de verdad tú eres un hijo de Dios. ¿Eres realmente un hijo de Dios? Si lo eres, la respuesta está aquí. El espíritu que Dios ha puesto en ti va a clamar y buscar a ese Padre. Y lo quiero decir muy claro: si usted asiste a la iglesia o ha asistido por 15, 20 años a una iglesia, pero allí en el fondo no hay ese clamor por el Padre, revise su corazón, revise su vida, aunque haya ido a la iglesia por años. La distinción de un hijo es que clama Abba Padre.
Puede ser nuevecito, recién nacido esta mañana, le entregó su vida a Cristo. Pero si genuinamente nació, ¿qué va a hacer su espíritu? ¿Qué va a hacer? Va a buscar al Padre, va a buscar a Dios y le puede decir al Dios del cielo: ahora entiendo que tú eres mi papá. No comprendo un montón de cosas, tengo dudas, esto no lo comprendo, no sé, no he leído nunca la Biblia completa, pero sé que ahora yo soy tu hijo. Y ese clamor básico que nos dice Romanos 8:15 que tenemos los que somos hijos de Dios, ese clamor básico es, se lo digo, lo que distingue un falso cristiano de un cristiano verdadero. Porque un falso cristiano puede aprender a hacer las cosas que hacen los cristianos. Se para en la silla y están levantando la mano. Está en el Facebook, aquí en el celular, pero ya acabaron. No, es la otra. Aprende, hay que dar dinero. Doy. Hay que venir a la iglesia, hay que cantar, ahí está la letra. Los saludo, ¿y qué dicen? Iga, o qué dicen. No, Dios te bendiga. Pero como no se entiende, diga. Y algunos lo repiten, iga. Porque no entienden, están imitando. Y es natural, es humano imitar. Pero quiero explicarte con toda claridad que una de las cosas que distinguen a una persona que ha nacido de nuevo es que no era hijo, era un esclavo del pecado y le tenía miedo a Dios. Tenía miedo, no temor de Dios santo, miedo. No se podía dirigir honestamente al Creador. Y una de las cosas que cambian cuando naces de nuevo es que Dios pone su espíritu en ti y ese espíritu clama: Abba, Padre, ahora eres mi papá, con todas las implicaciones de eso. En Juan 1:12, usted lo oyó, no busque esto, pero escuche lo que nos cuenta el evangelista. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y explica: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, es dejar la esclavitud espiritual y nacer de nuevo a una relación en la que Dios es tu papá, no el que te arruina las fiestas. Dios ahora es tu padre, no el que está con un rayo esperando a que te equivoques para fulminarte. No, ahora cambia la relación. Y si una persona dice que es creyente, pero no hay clamor por el Padre, yo te aviento ahí Romanos 8:15. ¿Cómo explicas que eres un hijo de Dios y no clama tu corazón: Abba, Padre? Clamar es buscarlo, algo allí me faltas, Dios, te necesito. No, a lo mejor no sé orar, no he leído toda la Biblia, como explico, no voy a las células, todavía no diezmo. Pero algo hay en mi corazón que sabe y clama que yo necesito más de Dios, pero tengo esa confianza para llamarle Padre. Y es tan claro, hermanos, porque el evangelio básicamente nos da esta noticia de que el hombre pecador puede llegar a conocer a Dios como su Padre a través del sacrificio de Jesús, naciendo de nuevo. Y le pongo el mismo ejemplo. Si estuviera el señor Carlos Delib en un restaurante y usted llega y le dice: hola, Padre, ¿qué derecho tiene usted o yo de llamarle Padre? Pero si él te dijera: hola, Alejandro, bueno, no eres mi hijo, pero te voy a adoptar. Uy, qué chido, ¿no? Si me adopta, ¿tengo derecho a llamarle Padre? Claro que sí, porque él dijo: muy bien, yo te reconozco, ¿verdad? Vas a ser mi hijo a partir del día de hoy. Si él tomase esa decisión, a partir de ese momento, yo tendría el derecho de llamarlo Padre. Pero voy a ser muy franco y no quiero que usted se ofenda. Pero si usamos la información de la Biblia, algunas personas que estamos aquí no tenemos derecho a llamarle a Dios Padre, porque no es tu Padre. No es. Es el Creador, te dio la vida, te está preservando hasta ahorita, te ha dado 5, 10, 15, 50 años de vida, te ha salvado de un montón de cosas, te ha dado de comer, te dio un cuerpo, pero no es tu Padre. Es tu Creador, pero no es tu Padre. Y si eres bien derecho, algunos aquí tenemos que empezar reconociendo: yo no tengo el derecho de llamarle al Creador Padre, porque no soy su hijo, soy su creación. Y eso es lo que dice Jesús, que si tú crees, le recibes y crees en su nombre, te da potestad de ser hecho hijo de Dios.
Y esos no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Pero explica claramente, no hay otra forma de que alguien llegue allí ante el Creador y le diga Padre sin derecho. ¿Te imaginas la decepción de algunas personas? Mueren con una confianza en que tenían una imagen en su cartera, ¿verdad? Es que ahí me la regaló la abuela. Y ponen su imagen en la cartera, andan toda la vida, nunca la usan pero confían que esto los va a guardar. Mueren y te imaginas cuando lleguen al cielo y digan Padre, y le digan, ¿qué? ¿A quién le hablas? Yo no soy tu padre. Es una doctrina bíblica gruesa, pesada, que no nos gusta de primer oído porque creemos que todos somos hijos de Dios. Jesús explica que no. Claramente a algunas personas Él en algún punto les llama hijos del diablo. Y aprendemos por la Biblia que hay entonces dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo, y todos nacemos en la del diablo. ¿Por qué? Por nacimiento. Pero yo no tuve la culpa. No, tú no tuviste la culpa, pero tu padre y tu abuelo y tu bisabuelo, por ser hijos de Adán, heredaron pecado y te lo heredaron a ti. Y naciste fuera de la familia de Dios. No nos podemos llamar hijos de Dios. No le podemos decir a Dios, Abba Padre. Pero viene Jesús, muere en la cruz y Él te quiere dar, permíteme usar el ejemplo, te quiere dar sus genes para que tengas el derecho de llamarle a Dios Padre. Incluso Abba Padre, querido Padre, y te acercas con confianza, con reverencia porque es Dios, pero es tu Padre. Imagínate. Entendemos, por eso me permite regresar al inicio. Le decía, este nombre o nos cambia la vida y es lo más precioso que tenemos como cristianos, o nos pasa por arriba. ¿De qué hablaron? ¿Que Dios es tu papá? Ah, sí. Y no tiene ningún significado, no tiene ninguna carga en tu vida. Quisiera que terminásemos leyendo Efesios capítulo 1. Le voy a pedir que mientras leemos este pasaje, usted piense, yo piense, si lo que ha pasado aquí, lo que está describiéndose aquí, ha pasado conmigo. Sinceramente, honestamente. Lo que vamos a leer es una radiografía de lo que sucede espiritualmente cuando alguien no es hijo de Dios y luego pasa todo ese milagro que Dios hace para convertirlo en un hijo de Dios. De ser esclavo del pecado, hijo del diablo, en la familia del diablo, esclavo, atado al temor y al miedo por el pecado, para pasar a ser una persona que ahora ya no le tiene miedo a Dios, sino que le puede decir Abba, Padre. Insisto, con todo lo que implica, porque vamos a la siguiente semana a estudiar qué hace un padre con su hijo. Y no crean que nada más, ay, no sé si cosquillitas en el ombligo, ¿verdad? Ay, qué bonito mi niño, peque, vaya. No, el Padre es tan bueno que nos quiere proteger. Vamos a hablar de eso, pero el punto es que vamos a ver una radiografía de lo que pasa espiritualmente cuando una persona no es hijo y cómo es que llegamos a ser hijos. Efesios 1, verso 3. No se vaya a perder en la lectura, ¿sale? Es una lectura un poquito complicada porque Pablo hace sentencias muy largas, pero escúchela. Bendito, dice Pablo, bendito sea, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego explica, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Qué explica? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es que sucedió eso? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para, ¿qué dice ahí, hermano? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él es el que, porque es Dios y es amor, diseña, destina al hombre para ser adoptado su hijo. No es un concurso de ver quién es más bonito y nos ponemos todos ahí, le hacemos caritas a Dios. Ay, tú estás bien guapo, vente, vas a ser mi hijo. No, porque no tenemos nada en nosotros que Dios diga, ay, esto es bueno en él, lo voy a adoptar. Todos
vamos a decirlo así, estábamos igual de mal e igual de lejos de ser considerados hijos de Dios. Y dice la palabra que solo por amor, según el puro afecto de su voluntad, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Hace rato decía que qué pasaría si el señor Carlos Slim me adopta, y algunos se emocionaron. Wow. Pero escucha lo que estoy diciendo. Si tú tienes una relación con Jesucristo, el creador del cielo te adoptó. No Slim, el creador del cielo y de la tierra te adoptó. Cuando uno entiende eso, hermano, no puedes evitar. Me adoptó. No era su hijo y me adoptó. Andaba perdido, lejos, y me alcanzó y me adoptó y me hizo su hijo. Y ahora al creador del cielo le puedo decir, Padre. ¿Me entiendes que este concepto te cambia la vida o pasa por arriba? Y puedes venir y cantar, mi padre me ama tanto, y no sabes ni, piensas que es el padrecito Juan de ahí de la parroquia. ¿Me entiende? O no lo entendemos para nada, o es el centro de nuestra fe cristiana, que a través de Jesús yo le puedo llamar al Santísimo Padre. En serio, tiene una implicación profunda. Quiero leer el versículo número 6. ¿Por qué hizo todo esto? Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amado con mayúscula se refiere precisamente a Cristo. Nos hizo aceptos. O sea, como yo estoy en Cristo, cuando Él viene conmigo, el Padre me acepta como su hijo porque vengo en Cristo, estoy en Él. Si voy solo por mi cuenta, no tengo forma. Pero si voy con Cristo, yo ya soy acepto en el amado. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Padre nos perdonó debido a nuestra confianza en su Hijo Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, quiero que usted entienda algo. Ir a una iglesia puede ser un paso inicial. Haber oído la Biblia, un segundo paso. Entrar a una iglesia y empezar a hacer actividades de los cristianos, mira, qué bueno, pero eso no te hace hijo de Dios. Haber sido bautizado, es que yo me metí al agua y todo, no me dejaron el copete afuera como otros hermanos. No, a mí me metieron todo. Y es más, me bautizó aquel hermano grandote y me dejó allí 30 segundos. Bien bautizado estoy. Eso no te hace hija de Dios. No puedes llamarle a Dios Padre porque has cumplido con un rito de una iglesia. No puedes llamarle a Dios Padre porque has dado un dinero. Eso no se puede comprar. Eso no se gana con una obra. Eso es algo que el Padre declara de ti, no tú, que Él es tu Padre. Es Él el que dice si tú eres su hijo, ¿entiendes? No es el hijo el que dice, bueno, te voy a escoger como mi papá, está bien. No, es Él el que dice, tú eres mi hijo amado. Como le dijo a Jesús, en ti tengo complacencia. No eras mi hijo, pero te voy a adoptar. Voy a hacer todo lo que sea necesario, pagar el precio para que tú estés en mi familia. Y te adopta, y Él dice que tú eres su hijo. Y esa relación que se crea ahora entre tú y el creador del cielo es una de un hijo y un padre. Y te digo derecho, si no tienes eso, no me puedes demostrar por la Biblia que seas un hijo de Dios. Y eres bienvenido siempre a la iglesia, ¿sale? Ven a cantar, ven a levantar la mano. Pero se trata de conocer a Dios como Padre. Y que ese espíritu que Él ha puesto en ti clame, Abba, Padre, y lo busque y lo anhele. Aunque andas corriendo y no oraste en la mañana, pero el Espíritu va a poner algo ahí. Hey, andas despegado, no me has hablado. Y el Padre te recuerda, y el Padre está buscándote. Y estás en el metro y volteas, ves un letrero cristiano con un versículo, ¿no? Y te volteas para acá, hay una señora leyendo la Biblia, ¿no? Y luego para allá y entra uno con alabanzas, un cieguito ahí. ¿Qué onda? Dices tú, no me deja. Porque es tu Padre. Porque es tu Padre. Si no es tu Padre, andas como si nada. La Biblia cuenta una historia. Jesús la cuenta. Un padre tenía 2 hijos. La saben, ¿no? Y uno de ellos dice, Padre, ya me voy, dame mi herencia, la que me toca.
Y el padre dice, ok, le da la herencia y el hijo se va, se gasta la herencia en prostitutas, despilfarra el dinero y ese hombre termina tan mal que termina trabajando, dándole de comer a los puercos. Y era un judío. ¿Entienden los que han estudiado la Biblia? Eso era lo peor que había. Dice que estaba tan mal que se le antojaban hasta las cosas que salpicaban los puercos cuando comían. Las migajas de los puercos. Ay, qué rico, pero yo creo que le daban unos trancados. No se la coma, es para el puerco. Usted no puede comer eso. Y estaba en una condición tan terrible que dice la Biblia, Jesús contando la historia, y volviendo en sí dijo, oye, en la casa de mi papá hay siervos, esclavos, que comen mejor que esto. ¿Qué hago aquí? Y dice la Biblia que se dio la vuelta y empezó a caminar a la casa de su padre. Y la Biblia cuenta cómo el padre estaba allí y dice que le vio venir. Porque el padre siempre está con los ojos viendo hacia donde está el hijo. Y dice la Biblia que cuando llegaron y se encontraron, ¿alguien de ustedes me puede decir qué fue lo primero, la primera palabra que dijo el hijo pródigo a ese hombre? Le dijo, Padre, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero lo primero que dijo fue Padre. Entonces, quiero hablar a algunos de ustedes. La verdad, algunos de ustedes andan como pródigos. Ya son hijos, pero andan como si no fueran. Se han alejado. Y el Padre los anda buscando. Y algunos, si me permiten, los quiero mucho, pero andan comiendo las algarrobas. Productos del pecado y efectos del pecado y problemas por el pecado, por estar alejados de quien es su Padre. Ya son hijos, pero andan lejos. ¿Cuándo vas a regresar? La única cosa que te va a dar acceso es si te reconoce como tu hijo. Me gusta modificar las historias. Me gusta pensar qué hubiera pasado si yo me hubiera disfrazado como el hijo. Me pongo un bigotón allí y unos 30 centímetros, ¿verdad? Por mi estatura. Y llego y digo, Padre, ¿qué hubiera hecho ese hombre? Me jala el bigote, ¿verdad? Me quita los tacones y tú no eres mi hijo. ¿Quieres trabajar? Allá hay chamba, órale, ahí. Pero si él me reconoce como su hijo, dice la Biblia que abrió los brazos, lo vistió, le puso anillo en el dedo y dijo, maten el becerro grande, ¿verdad? Vamos a hacer fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto, es salvo. Entonces, hermano, si tú has tomado esa decisión de decirle, de buscar a Cristo y le puedes decir a Dios, Padre, no andes lejos. El Espíritu que Él ha puesto en ti es el que clama, Abba, Padre. Y si usted está aquí por primera, segunda o ha asistido a la iglesia años, pero reconoces que eso no está ahí, tú puedes el día de hoy empezar una relación con Dios como tu Padre. La única forma que enseña la Biblia es que eso es posible a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Cómo se hace? Tomo la decisión de dejar de andar allá afuera, de dejar de confiar en mis ídolos o en mis cadenas o en mis escapularios para que ellos me lleven delante de Dios. Nadie puede decir que tú eres hijo de Dios más que el Hijo de Dios, Jesucristo. Y la decisión es renunciar a todo eso y entregarle tu vida completa a Jesús. Y Él te lleva a la presencia del Padre y tú le puedes llamar Padre porque Él te adopta. Eso es lo que se tiene que hacer. No hay magia aquí, no hay que lloro por ti, te vas a sentir calentito. No, es una decisión de fe que tú tienes que tomar. Una decisión de dejar tu vida y arrepentirte de andar allá lejos y venir al Padre y buscar a Dios como tu Padre. Te aseguro, te va a transformar la vida. Te la va a cambiar 180 grados. No vas a ser el mismo. Porque uno de los nombres más preciosos que el hombre puede decirle al Dios eterno es Padre. Abba, Padre. Algunos aquí lo podemos decir por su misericordia. Otros lo decían y hace tiempo que no lo dicen. Y aquí hay gente que nunca lo ha dicho, aunque ha cantado. Dios te está llamando, Dios te está hablando. Hoy es el tiempo. Hoy te trajo aquí para decirte que te ama, que te quiere adoptar. Tú decides si sales corriendo y huyes de su amor o si te rindes a su amor. Te anda buscando. Andes lejos, andes cerca, no importa qué tan sucio hayas llegado. Si vienes en Cristo, Él te recibe, Él te acepta. No tú a Él, Él te acepta a ti. Él te declara su hijo.
pero tienes que tomar una decisión. Y te voy a invitar a que oremos. Si tú eres un hijo normal, ¿verdad? Como dicen por ahí, eres un hijo normal y quieres clamar conmigo, una de las cosas más hermosas que podemos decir simplemente es Abba Padre. Si anduviste lejos, andas por allá desviado en un lugar donde no debes, te invito a que hoy recuperes, reinicies, retomes esa relación con tu Padre. A lo mejor te fuiste lejos, gastaste cosas que eran para Él en ti, desperdiciaste lo que Él te dio. Hoy regresa. Y muy en especial, si usted reconoce con claridad que usted no es hijo de Dios, usted no es peor que nosotros, no eres alguien raro. Si tú no eres hijo de Dios, lo que te estamos explicando es que este libro fue escrito y Jesús vino aquí a esta tierra para que tú pudieras ser hijo de Dios. Todo lo que se requiere es que tú te arrepientas, des vuelta y le busques, renuncies a las confianzas falsas en los ídolos y pongas tu confianza en Jesús. Y quisiéramos orar por ti. Hubo gente que oró por nosotros cuando estábamos tomando esa decisión y no sabíamos qué hacer, no entendíamos muchas cosas, pero cuando eso pasó, no entendíamos mucho, pero pudimos decir después de eso: Abba Padre, tú eres mi Padre ahora, soy tu hijo y te doy las gracias, y queremos orar por ti. Quiero invitarles a que ahí en su lugar, si gustas, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y queremos orar. ¿Qué es orar? Es hablar con nuestro Padre. Eso es orar. Y si tú no sabes cómo hacerlo, te vamos a enseñar y te vamos a guiar para esa decisión. Oramos. Señor, muchos aquí tenemos el enorme privilegio de llamarte Padre y orar en este momento: Abba Padre. Tu espíritu en nosotros clama: Abba Padre. Y Señor, es un honor, porque ningún ángel te puede decir eso. Ningún querubín te puede decir Padre. Ninguna criatura celestial, ninguna otra cosa que has creado te puede decir Padre. Y somos los únicos en la creación que tenemos el privilegio de llamarte Padre, porque tú nos has adoptado y nos diste el honor de ser de tu familia por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús. Hoy, Señor, queremos agradecerte y darte la gloria porque tenemos el honor de llamarte Padre. Oro por aquellos de tus hijos que anden lejos. Tú los conoces, tú los estás llamando, tú estás hablando a sus corazones, tu corazón les anhela. Y oro que hoy sea el momento en el que ellos, donde anden, donde estén, vuelvan en sí, den la vuelta y regresen a casa. Y que hoy, Señor, sea, después de muchos días, el primero en el que vuelven a decirte Padre. Y estamos seguros que tú los recibirás y vas a poner un anillo en su dedo y les vestirás y les darás la bienvenida a casa y matarás el becerro gordo por la fiesta de que aquel que andaba perdido ha vuelto. Y oramos que si alguien aquí, nuevecito, Señor, o con muchos años en una iglesia, alguien aquí reconoce que en su corazón se sabe que no es hijo, sabe que no te puede llamar Padre, que le muestres que tú mandaste a tu Hijo Jesús para que hoy esa persona te pueda llamar Padre. Hoy nazca de nuevo, hoy llegue vida a él, a ella. Que no siga viéndote como el Dios eterno solamente, un creador que nos trae juicio, sino que a partir del día de hoy esa persona pueda nacer de nuevo, entregarte a ti su vida y poder llamarte Padre. Si tú estás en esa condición, allí en tu lugar, te invito a que simplemente hables con Dios y le digas que tú te quieres convertir en su hijo. Él dice en su palabra que si nosotros creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Tus pecados pueden ser perdonados hoy. Tu vida sin sentido puede tener sentido hoy si tú le entregas tu vida a Jesús. Y eso es lo que tú necesitas hacer en tu lugar con tus palabras. Él nos escucha, Él nos oye. Ve a Él en el nombre de Jesús y pídele que te haga su hijo. Pídele que te adopte. Que no quieres andar más como huérfano, que quieres un padre, que necesitamos un padre. Y Él escucha nuestras oraciones. Y Señor Padre Santo, yo oro
Que las personas que en este momento están orando, tu Espíritu Santo venga a ellos y les dé ese nuevo nacimiento que nadie más puede dar, que no es de hombres, que no es de carne, sino que es de ti, Señor. Oro que haya gente aquí que llegó sin ser hijo, sin ser hija, y que pueda salir de este lugar con una nueva relación, pudiéndote llamar a ti Padre. Y si alguno de ustedes quiere que oremos por ustedes, es bienvenido a pasar aquí al frente. Queremos orar por ti. Hay varios líderes que simplemente queremos poner nuestra mano en tu hombro y orar por ti. Te invito a que pases aquí al frente, sin importar cuál sea tu condición. Queremos orar por ti. Padre, gracias, Señor, por este honor y este privilegio de poderte llamar Padre. Gracias por el honor que tenemos esta tarde de poder dirigirnos al Dios del universo como nuestro papá. Oramos que mientras tú hablas a nuestro corazón, que pueda ser claro en la decisión que tenemos que tomar, la condición en la que estamos, las cosas que necesitamos, lo que nos hace falta, y que sobre todo, Señor, podamos tener esa convicción en nuestro corazón de que tú eres nuestro papá. Gracias, Señor.